Martín Caparrós camina por una ciudad en ruinas. La noche anterior había llegado a Monrovia desde Bruselas. Más de 14 horas de viaje para entrevistarse con Richard Allen, un sobreviviente de las guerras civiles de Liberia. Martín va enviado por Naciones Unidas para escuchar su historia. La historia de un chico que dice que a los 8 años vio hombres colgando de los árboles. No era realismo mágico, era realismo horrendo. Los hombres estaban muertos. Pero eso no sería lo peor. Richard le contó a Martín que vio cómo una cuadrilla de soldados mató a su abuela a cuchillazos y se la comió frente a sus ojos. Con su 1,90 m, la calva blanca y el bigote profuso y curvito, Caparrós camina por los escombros que dejó la guerra en Monrovia. Es el escenario de la devastación, un paisaje de miseria, un viaje al corazón de la crueldad, un apocalipsis ahora. Evito la mirada de un muchacho sin piernas para chocar con una vieja mendiga que se rasca ampulosa las axilas, cuenta. Me deshago de un hombre que quiere venderme vaya a saber qué, para caer frente a una madre que me muestra un bebé flaco y lloriquea. Casi tropiezo con 3 adolescentes mugrientos muy descalzos que se pegan con multitud de gritos. En el suelo, un bebé de 2 o 3 años juega con la teta de su madre dormida, la esponjita arruinada. En estas calles no hay forma de sustraerse a la pobreza extrema. El mundo, me parece, se puede dividir en países donde los ricos pueden vivir sin ver a un pobre y los países donde no, los más brutales. Aquí todos me piden algo, dice Caparrós, y yo camino, y me detesto, y en mi postura occidental conchuda, la mirada al frente, alta, inalcanzable, perdida en un infinito imaginario del perfecto blanco hijo de puta. La escena pertenece a Una luna, el último de los libros de Martín Caparrós. Autor de novelas, libros de viajes y columnas de opinión, Caparrós es un escritor versátil y un cronista de excepción. Argentino del 57, exiliado durante los 70, licenciado en Historia en la Sorbonne, ex anarquista, fan de Boca Juniors y consumidor de Levi's negros clásicos, Caparrós ha hecho de la crónica un género mayor. Con las armas de la ficción le ha dado a la no ficción categoría literaria. Maestro de la Fundación Nuevo Periodismo Latinoamericano, Caparrós es uno de los grandes cronistas de nuestro tiempo. Pero no siempre fue así. Tuvo que ganarse ese territorio. Y en esa conquista muchas veces perdió batallas. Ganó respeto, pero perdió trabajos. Una vez incluso Osvaldo Soriano, el gordo que a muchos les parece entrañable, lo hizo echar de un diario. Caparrós nunca supo por qué, pero le mandó decir que donde lo viera le iba a romper la cara. No lo hizo desde luego, pero se desquitó. Dirigiendo la revista Babel, organizó un concurso literario. El primer premio era un libro de Soriano. El segundo, 2 libros de Soriano. El tercero, 3. Y así. Si es por buscar, mejor que busques lo que nunca perdiste, le dijo una vez su padre. En el año 2004, Caparrós tomó su auto, un Renault 21 blanco que curiosamente había pertenecido al gordo Soriano, y se fue por la carretera. Como un explorador o un cronista beat, fue a buscar lo que no había perdido y a conocer la cara íntima de Argentina. 2 años y 30.000 kilómetros después, publicó El Interior, una crónica de 600 páginas sobre las provincias del norte de su país. Un enorme fresco cruzado de historias mínimas, de lugares y personajes que nunca serán noticia. Una gran comedia humana que barre con la postal del gaucho a caballo y donde entran y salen prostitutas, políticos pequeños, travestis, exrepresores, pobres y ricos. Un relato en el que Caparrós no se ahorra recursos a la hora de narrar, desde juegos lingüísticos hasta poemas y haikus. Ahora, Caparrós viajó enviado por la ONU. Durante un mes fue de París a Moldavia, de Monrovia a Ámsterdam y de Madrid a Johannesburgo, recogiendo testimonio de jóvenes migrantes. De esos viajes, de esas historias y de las notas que fue acumulando nació Una luna. ¿Acaso su libro más personal? Una luna reúne los mejores atributos del estilo Caparrós. Libro de viajes en su más amplio sentido, en él caben la crónica, la entrevista, la memoria, la reflexión autobiográfica y el diario. Desde la historia de Natalia, una chica que fue vendida como prostituta por su marido estando embarazada de él, a la historia de Edna, una joven madre de Zambia portadora de VIH como su hija, Caparrós recoge relatos sobrecogedores, historias extraordinarias de personajes comunes, y a su vez va revelando su propia historia, preguntándose, buscando su destino o su sentido. De eso se trata viajar, escribe Caparrós.
Viajar es, por supuesto, la confesión de la impotencia, ir a buscar lo que te falta a otros lugares. Si realmente creyera que no necesito nada más, me quedaría en mi casa. Si realmente creyera que no necesito nada más, sería un necio. Si realmente creyera que no necesito nada, más sería feliz. Lo intento desde hace mucho tiempo, escribe. El viaje, toda vida, toda literatura es un viaje, y la búsqueda de un destino está inscrito en el ADN de Caparrós. Inmigrante él mismo en España en los 80, vuelve aquí a escenarios de su vida y de sus antepasados. Mi abuelo Caparrós zarpó hace 60 años de Islas Canarias en una suerte de patera. Se escapaba de Franco, cuenta. Ni siquiera quería ir a Argentina, pero terminó allí, y por eso yo soy el que soy. Los azares son aterradores, y nada los vuelve más visibles que un buen viaje. Para algunos de nosotros, Caparrós ejerce un trabajo ideal, el sueño del pibe. Un escritor al que le pagan por viajar y contar lo que oye y ve. Un cazador de historias que se mueve y escribe con la libertad y el tiempo de la literatura. Caparrós lo disfruta, desde luego, pero destructor de mitos como es, le quita romanticismo. Es un trabajo extraño, cuenta. Consiste en pensar y preparar durante semanas algún tema, viajar 1 o 2 días desde la otra punta del mundo, encontrarse con quienes me van a permitir el acceso a esa persona, organizarlo, leer sobre el asunto, preparar preguntas, dormir en hoteles donde hablan en idiomas, mirar televisiones imposibles, comer polentas que no son polentas, frutas guarangas, quesos excesivos, y de pronto, en 1 hora, 3/4, 2 horas, 4 horas, jugarse todo en la entrevista. Todo puede estar bien, tan minuciosamente preparado y prologado, pero si la entrevista previa no resulta, todo vale nada. Entrevistador hábil, conversador atento, sagaz, observador, la crónica que cultiva Caparrós tiene el vigor, la profundidad y la emoción del relato literario. Escéptico y enemigo de cualquier ortodoxia, Caparrós cree, sin embargo, en el poder de la palabra. Construye escenas, crea personajes, pinta ambientes, dialoga, escucha, transmite. Cruza tiempos y planos, cambia de ritmo, condensa historias en un par de líneas y te asalta por sorpresa, como un cazador furtivo. La directora de la oficina local del Fondo de Población me invita a almorzar a su casa, cuenta Caparrós. Departamento casi modesto, bastante vacío. La señora me explica que no quiso traer muebles por si tiene que evacuar de urgencia y que de todas formas la ONU no le permite venir con su familia por el riesgo. Pero Charles, su mucamo, nos sirve una comida deliciosa y una copa de vino. Y ella, Rose, ruandesa, me cuenta cómo 82 parientes suyos, madre, padre, 4 hermanas, 5 hermanos, incontables sobrinas y sobrinos, murieron en el genocidio del 94. Que ella estaba en el Chad y nadie podía decirle nada, que estaba desesperada y pensó seriamente en matarse, que 3 años después volvió a Ruanda y pudo recuperar 40 de los cuerpos, que levantó un memorial junto a su casa, que un campesino de la aldea le decía: yo decapité a tu padre, pero no del todo, el que terminó de cortarle la cabeza fue fulano, y a tu madre no le hice nada. Bueno, tu madre, como andaba siempre enferma, con un golpe en la cabeza ya se murió. Fue duro, pero nosotros ya pedimos perdón, y Dios nos perdonó, no te preocupes. Y el guiso de pescado está estupendo, y el vino después de varios días, y Rose me dice que cuando se jubile piensa volver a su país porque a ella lo que le gusta es África. Seductor como un fabulista y provocador como un polemista, Caparrós pasa de la empatía a la ironía, de la comprensión al sarcasmo. Políticamente incorrecto, es un coleccionista de paradojas que igual le sirven para derribar mitos, reírse del progresismo bien pensante como del liberalismo globalizado, y reírse de sí mismo, desde luego. En un momento del viaje, sentado en la cabina en clase ejecutiva, o de hombres como él lo llama, observa: el desierto allá abajo es bellísimo y Marruecos, plagado de colores. El chardonnay es chileno, el sauvignon neozelandés, francés el foie, el salmón canadiense. El señor de mi izquierda es norteamericano, el de mi derecha senegalés. Pero los tres somos ONGeros leyendo reportes sobre miseria y emergencias sociales en el oeste de África. Es clase de hombres, por supuesto. La solidaridad bien entendida empieza por sí mismo. Caparrós se rebeló contra el relato periodístico tradicional y convirtió la crónica en un terreno de rebeldía. Sus crónicas, ya se ha visto, no hablan de tipos poderosos, sino de personajes cotidianos, personas a ras de suelo, aparentemente invisibles. Desde la calle, el bar o la vida doméstica, sus crónicas cuestionan el poder y se vuelven al mismo tiempo refugio o la expresión de su propio inconformismo con el mundo. Porque en el fondo Caparrós, aun con sus ironías y chorezas, con sus provocaciones y sarcasmos,
se indigna con la injusticia y acaso sobre todo con la indolencia. La indiferencia del mundo no lo deja indiferente. Comillas, así es la vida que tienen, la única que tienen. Yo me paso la vida tratando de hacer la mía interesante, de que valga la pena, de que no se me escurra agüita tonta entre los dedos. Y ellos son tantos, 2/3, 3/4 de las personas que viven en el mundo, se la pasan tratando de comer, de alimentarse hoy y despertarse al día siguiente. Esa es la verdadera división en clases, la más terrible división en clases. Los que nos preocupamos por qué vamos a hacer mañana, los que se preocupan por cómo van a comer mañana. Y eso es lo cruel de África, te lo muestra demasiado. África es obscena en el sentido más estricto. Lo cruel, tremendamente cruel de África es que te dice fuerte lo que sabes bajito, que el mundo es una mierda y que aceptarlo nos cuesta tan poco. Crítico a tiempo completo, inconformista por definición, Caparrós atraviesa el mundo para devolvernos una imagen de nosotros mismos y estar siempre buscando nuevas maneras de contarlo, formas de expandir los límites del relato, las fronteras de la crónica. Es fácil contar la miseria de Richard, de Natalia, dice Caparrós. Mi problema es cómo hacer para contar, por ejemplo, la de esta señora sentada a mi lado, mientras esperamos el embarque a Madrid. Digo, 40 años, flaca, no muy alta, la nariz levemente puntuda, los rasgos de la cara ya un poco descarnados, una cartera de marca que quizás sea falsa, los labios y los ojos pintados con mesura, la camperita de cuero negro brilloso, con tachas más brillosas, el pelo muy finito, bien teñido de rubio y sobre todo los jeans, hasta el medio de sus pantorrillas, y más abajo, las zapatillas Reebok blancas con ribetes verde manzana muy sutiles, y esas medias blancas que apenas le tapan los tobillos. Entre las medias y el jean, 20 centímetros de pierna flaca, piel rojiza con granitos. ¿Quién sabe una depilación mal terminada o un eczema? Nada. Una mujer sola, que hizo todos los deberes y sin embargo, nada. Una mujer quizá decente. Noches de mirar la tele, la sensación de que se le está escapando o ya se le escapó. A mí también se me escapan, ella, el mundo, la desesperación. ¿Cómo lo cuento? Más que nada, ¿por qué? Preguntas que Caparrós abre como un territorio nuevo y que nos desafía a viajar por él. Gracias. Hola, hola. Hola, ¿se oye? ¿Qué tal? Es una trampa que me ha tendido Andrés ahora. ¿Cómo hago para estar a un 10% de la altura? Yo sé cómo es esto. Es como una especie de madre judía, lo que me ha hecho el viejo truco de la madre judía, pero yo tengo una madre judía, yo sé cómo es eso. Ay, nene, sos tan maravilloso que yo después, ¿cómo haces para...? Bueno. Hola. ¿Se oye? Sí, ahora sí. Estaba pensando recién estos problemas de la tecnología, ¿no? Qué maravilla estar en un mundo tan lleno de modernidad, donde, por ejemplo, yo traigo mi laptop para poder hablar mirando algunas notas que tengo en ella, porque, claro, es mucho más actual, más tecno y supuestamente más eficiente que traer un papelito, porque si quisiera agregar algo, si quisiera copiar y pegar desde algún otro lado. Y entonces eso nos pone en un problema grave en que no encontramos un enchufe, alguien tiene que tirar un cable desde la otra punta del lugar, y todo se complica solo porque somos tan tecnos. Quiero decir, el buen viejo papelito sigue siendo mejor que tantas cosas. Hablando de papelitos, hay un papel por ahí que dice enfermedades crónicas en la literatura latinoamericana o algo así. ¿De sí. O en? No me acuerdo. Bajábamos con Cecilia García Huidobro recién y me preguntaba que me decía que le daba curiosidad el título. Yo le decía que a mí también. Estoy un poco preocupado y venía pensando en eso y lo tengo anotado. No es ni siquiera una buena improvisación. Me venía preguntando por qué puse ese título y venía reconstruyéndolo en realidad. Obviamente fue por las palabras. Quiero decir, no por ninguna otra razón. Yo creo que un escritor es alguien que no piensa, si no sería un pensador. Digo, un escritor es alguien que lamentablemente, por lo menos en mi caso, se deja llevar y llevar por las palabras.
y se encuentra de tanto en tanto en que ha llegado a vaya a saber dónde, por dejarse llevar por ellas. Yo pensé crónica, dije quiero que esté que algo de crónica haya en el título, porque vengo acá a dar un taller que tiene que ver con la crónica, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo estoy harto de la palabra crónica, me tiene pero cansadísimo, no quiero decirlo como debería por respeto a esta alta casa de estudios, pero me tiene hasta la coronilla, que no tengo, la palabra crónica. Y entonces pensé cómo hacer para usar la palabra crónica, cómo dándole un correctivo, poniéndola en su lugar, hubiera dicho mi maestra de segundo grado. Y pensé, bueno, ¿dónde la palabra crónica es amenazador? En las enfermedades, ¿no? Entonces se me ocurrió lo de enfermedades crónicas, esas cosas que no se curan y que sin embargo son graves y son agudas y tienen toda esta complicación de acentos. Nunca entendí por qué las enfermedades pueden ser agudas, no importa. Pueden ser agudas y graves al mismo tiempo y todas esas cosas. Pero como, claro, las enfermedades no son palabras, aunque también nos manejen. Bueno, pensé en enfermedades crónicas, pensé tengo que poner en América Latina, porque si no, no se va a entender nada de la literatura en América Latina, si no, no se va a entender nada de qué estoy hablando, si digo enfermedades crónicas. Y así terminé con este título abstruso, a partir del cual después, una vez titulada la cuestión, tuve que pensar, bueno, ¿y ahora qué? ¿De qué me disfrazo? ¿De qué hablo? Me pasó una sola vez escribiendo. Yo suelo llegar a los títulos de mis libros con cierta dificultad, esfuerzo, y después de desechar 30 o 40. Y una sola vez me pasó que se me ocurrió primero un título, que fue en un libro que se llama Un día en la vida de Dios. Un día en la vida de Dios para mí fue una frase que me pareció increíble cuando se me ocurrió. Es una clara muestra de mi humor, o sea, un humor del que no se ríe absolutamente nadie. Yo me río de vez en cuando, a veces me encierro y digo, digo, qué bueno mi humor, pero en general nadie más. Y un día en la vida de Dios a mí me hacía reír tanto, me parecía increíble, porque como un día en alguien que es infinito, la vida de alguien que es eterno, no sé, me encantaba. Y entonces se me ocurrió que tenía que hacer una novela que pudiera colocarse detrás de ese título, y así lo hice. Pero fue la única vez hasta ahora en que tengo que hacerme cargo de enfermedades crónicas de la literatura latinoamericana. Lo primero que me pregunté es, ¿qué hago con la idea de literatura latinoamericana? Yo, para empezar, no suelo creer en América Latina. Es decir, no suelo creer que tal cosa sea un concepto eficiente. Pasa algo raro con la idea de lo latinoamericano. Yo he estado en decenas de encuentros literarios, periodísticos, políticos y demás, etcétera, donde nos quejamos de la dispersión de los países latinoamericanos, del hecho de que Latinoamérica no funciona como esa especie de unidad o por lo menos conglomerado que debería ser. Nos quejamos, por ejemplo, en el caso de las editoriales, y recién hablábamos de eso. Qué vergüenza, cómo puede ser que nuestros libros no circulen de país a país en América Latina, y que si uno quiere que sus libros circulen en otros países de América Latina tienen que pasar por Madrid, y que nunca termina de funcionar. Es una queja que se oye y se oye y se oye, que se podría sintetizar como la idea de que no formamos un campo cultural consistente. América Latina no forma un campo cultural consistente. Y lo decimos como si hubiera algo raro, anómalo en eso, ¿no? Como si fuera un error de alguien o de algo. Creemos en una especie de deber ser integrado y nos sorprendemos ante el ser desintegrado. No pensamos, por ejemplo, que llevamos 200 años, ahora que se viene el Bicentenario y que cada vez o los bicentenarios, y que cada vez se habla más de eso. Es curioso incluso la idea de bicentenario. Se dice bicentenario. ¿Bicentenario de qué? Si cada país tiene su fecha, algunos se celebran en 1810, otros en 1815, 16, 21, quiero decir bicentenario. Y sin embargo hay como una especie de entendimiento de que 2010 sería el bicentenario de algunos de esos países. Pero bueno, es como un buen ejemplo. Y lo que digo, en los últimos 200 años, desde 1810, desde la década del 10 del siglo XIX, consistieron en un persistente, testarudo trabajo de desintegración
de desintegración, del que estamos absolutamente orgullosos. Quiero decir, durante esos 2 últimos siglos, una de las tareas, o la tarea prácticamente más denodada de nuestros estados, de nuestros letrados, de nuestras poblaciones, consistió en buscar y o crear las diferencias entre territorios que no las tenían bien claras. Quiero decir, consistió en que cada vez más ser santiaguino y ser mendocino fuera 2 cosas totalmente distintas, cuando cualquiera puede escuchar todavía cómo hablan unos y otros y darse cuenta de que son muy parecidas. Consistió en convencernos de que un correntino en la Argentina es algo radicalmente distinto de un paraguayo, y es más, debe ir a la guerra contra él, cuando hablan el mismo idioma, son iguales, tienen el mismo hábitat, y así sucesivamente, quiero decir, a escala continental. Construir las patrias era antes que nada establecer las diferencias con otras patrias que 30 años antes eran lo mismo, 50 años antes, 200 años antes en este caso. Creo que eso no es ni bueno ni malo en sí, pero que si vamos a hablar de latinoamericano, tenemos que tenerlo en cuenta, y es algo que en general no se señala o trata de olvidarse. El hecho de que el trabajo de construcción cultural de las patrias latinoamericanas consistió centralmente en diferenciarlas de las otras, las unas de las otras. Llevamos 200 años tratando de que no exista esa unidad latinoamericana. Y a mí no me parece, insisto, no me parece particularmente malo ni bueno. Pero hay que empezar por aceptar y definir que es así. Y eso, claro, complica bastante el intento de saber qué es Latinoamérica y qué es ser latinoamericano. Parece una pregunta tonta, ¿no? ¿Qué es Latinoamérica? Pero yo aprendí a respetar mucho las preguntas tontas. Creo que cuando uno llega a la pregunta tonta es que está empezando a abordar realmente la cuestión, está acercándose a algún núcleo de una cuestión. Y entonces, esa pregunta, aparentemente tonta, me parece central y me parece sin respuesta por el momento. Con lo cual, si no conseguimos definir el sustantivo, es difícil utilizar el adjetivo. Si no podemos saber qué es Latinoamérica, difícilmente podemos hablar de una literatura latinoamericana en ese sentido. Más allá que como una comodidad o una suma de comodidades, digamos. Por un lado, obviamente la comunidad geográfica, estamos todos más o menos cerca, nos vemos más a menudo que con un keniata o un vietnamita, porque además hablamos este idioma común que nos divide cada vez más. Está ese chiste, que hablamos una lengua común que nos divide. Yo creo que nos divide cada vez más, y lo creo en la medida en que creo que el castellano de nuestros países está en un proceso ya desde hace siglos de Big Bang. Quiero decir, en el momento inicial de la explosión, en el núcleo está todo muy concentrado, todo muy pegado, todo es indiviso. A medida que el Big Bang avanza, digamos, y que las partículas se separan, cada una obviamente está más lejos de todas las demás. Y yo creo que nuestros idiomas tienen un proceso fuerte de Big Bang desde hace 150 años o 200 años, o vaya a saber cuánto, que yo pensé en algún momento que iba a poder aminorarse por la globalización y la comunicación virtual y demás, y no estoy nada seguro de que eso esté sucediendo, porque incluso los términos más técnicos, más de la globalización y del mundo net, son distintos en la mayoría de nuestros países, lo cual avalaría la idea de Big Bang, de que cuanto más lejos estamos del núcleo original del idioma, de los verbos centrales, de los sustantivos centrales, de aquello que es necesario mantener para seguir pensando que es el mismo idioma, cuanto más lejos estemos de eso, más alejados vamos a estar entre cada uno de nuestros países. Digo, tenemos, pese a todo, un idioma más o menos común que nos divide. Tenemos esta facilidad geográfica. Tenemos cierta facilidad marketinera, decía. Después volveremos a hablar de esto en el breve momento en que acepte que el rótulo de esta cátedra me caiga como una piedra sobre la cabeza y trate de decir algo sobre Bolaño.
Y hay también, por supuesto, una facilidad académica, que es la de que, bueno, se supone que bueno, las academias, tanto en América Latina como en otros países, tienen sus sectores que estudian literatura latinoamericana, la famosa Lit-Lat. ¿Vieron que está la Chick Lit? Esta literatura de chicas ahora mucho en Estados Unidos. Yo pensaba que debería empezar a habar de la Lit-Lat. Eso se me ocurría esta mañana mientras venía para acá. Y creo que Bolaño es como la cabeza, la punta de lanza de la Lit-Lat. Pero bueno, después en todo caso vamos a hablar un poco de eso. Digo, tenemos estas supuestas coincidencias y temas que en general no se parecen más entre sí, digamos, temas en los distintos países, en los distintos textos y en los distintos escritores, que no se parecen más entre sí, que lo que se parecen entre sí los temas, que lo que se parecen con temas polacos o keniatas o canadienses. Quiero decir, no es que haya una fuerte temática común que nos haga hablar de eso, de narrativa latinoamericana en este momento. Insisto, el idioma se separa, hay facilidades geográficas, marketineras y, si acaso, académicas. Pero esto no nos permite saber qué estamos diciendo cuando decimos literatura latinoamericana. Y lo cual lo convierte en una especie de clásico preconcepto o preconcepto. No sabemos bien qué decimos, pero sabemos por qué lo decimos. Por estas facilidades, por estas apariencias. De todas maneras, bueno, tratemos de hablar de algo que se le parezca, narrativas latinoamericanas. Yo escribo crónicas, escribo novelas. Estoy harto de escuchar, he escuchado tantas veces la pregunta sobre cómo es el paso de la una a la otra, en cuál me siento más cómodo, qué prefiero hacer. Siempre digo que no hay tal paso, que son escritura, digamos, son puro trabajo de escritura, donde yo trato de no diferenciar en ese momento de la escritura lo que estoy haciendo según si es crónica o si es novela. Creo que son formas narrativas, donde lo único que cambia es si acaso el pacto de lectura. El pacto de lectura es distinto. En la novela el pacto de lectura supone decirle al lector, te estoy contando algo que se me ocurrió. El pacto de lectura de la no ficción supone decirle al lector, te estoy contando algo de lo cual me enteré de distintas maneras. Esa es la única diferencia. Y en general además no se cumple. O sea que las diferencias son bastante escasas. Pero vamos a tratar de todas maneras voy a tratar de ver un poco qué diferencias, qué diferencias sí. A ver, lo que quería decir es que esas son las diferencias para mí y en mi práctica, que son absolutamente escasas. Yo trato de no diferenciar en mi práctica el trabajo de escribir una crónica, el trabajo de escribir una novela. No digo que después, circulando y siendo leídas, no tengan diferencias fuertes. Y de eso quería hablar un poco, de sus enfermedades, en realidad, quería hablar un poco. Hablemos de las enfermedades, para empezar, de la crónica. Yo creo que la primera y la más grave enfermedad que sufre la crónica entre nosotros últimamente es la aceptación, en varios de los sentidos de la palabra. Para empezar, el hecho de que los cronistas aceptan, siguen aceptando, un mecanismo antiguo que supone la facilidad de un modelo. Yo he dicho alguna vez, más de una, que me sorprende que el nuevo periodismo se siga llamando nuevo periodismo siendo algo ya tan viejo. El nuevo periodismo está muy viejo. El nuevo periodismo es la etiqueta que le pusieron a una práctica muy antigua, una serie de norteamericanos, ustedes saben, en los años 50. En ese entonces, lo básico de la idea del nuevo periodismo era usar herramientas de cierta ficción, o sea, usar otras herramientas de otros géneros narrativos para contar la no ficción, ¿sí?
Eso está en todos los manuales. Y lo hicieron, y en general lo hicieron usando novela negra americana, novela social de los 30, 40, en fin, 2 o 3 formas narrativas, en general consideradas más o menos menores, que retomaron para contar historias supuestamente reales, para contar no ficción. Era un procedimiento súper interesante que nadie siguió utilizando. De ahí en más, la mayoría de los cronistas se quedaron con el resultado de ese procedimiento y escriben un género ya cristalizado entonces, que es esa forma de contar utilizando novela americana como de género. Cuando en realidad, y eso hace que sigamos escribiendo como hace 50 años, que la no ficción se siga escribiendo como hace 50 años. Cuando en realidad lo interesante de aquella movida era el procedimiento y la posibilidad de seguir entonces aplicando ese procedimiento y seguir buscando en otras formas literarias los recursos que nos permitan contar la no ficción de más y más y más maneras. No porque haya muchas, sino por adecuarse en cada caso a lo que supuestamente el tema te está pidiendo, y también por una coquetería menor, de la que voy a hablar después bastante, que consiste en no hacer lo mismo que lo que hicieron todos. Quiero decir, de eso se trataba en alguna época, escribir o casi todo el resto, no hacer lo mismo que lo que ya hicieron todos los demás antes. Pero quiero decir, hay algo en el procedimiento que fue súper fructífero, y hay algo en dejar de usar el procedimiento que fue en un punto castrador, quiero decir. E insisto mucho en que no deberíamos ya seguir aceptando el resultado de ese procedimiento, sino volver a ponerlo en marcha para volver a buscar qué otras formas nos pueden ayudar a contar la no ficción. Esa aceptación es una de las enfermedades, decía, más graves de la crónica, pero también está como la aceptación del lugar, no solo de la aceptación de la forma de hacer, sino también la aceptación del lugar que nos han estado dando últimamente. Últimamente, ser cronista queda muy bien. Uno puede decir en un bar, en un baile, en un salón, yo soy cronista. Queda bárbaro. Sobre eso quería leerles brevemente un textito que publiqué hace unos meses en una revista que fue una de las que llevaron adelante esta especie de revalorización del género crónica, Etiqueta Negra, una revista de Lima. Dicen que son cronistas. Ponen cara de busto de mármol, la barbilla elevada, el ceño levemente fruncido, la mirada perdida en lontananza, y dicen sí, porque yo en la crónica aquella. O incluso dicen no, porque yo en la crónica esta. O a veces dicen quién sabe, porque yo. Son plaga módica, langostal de maceta, marabunta, bonsai. Vaya a saber cómo fue, qué nos pasó, pero ahora parece que el mundo está lleno de unos señores y señoras que se llaman cronistas. Debe ser que les conviene, caparroso, que queda bonito. Usted dice, ¿a quién van a engañar con eso? No a la industria, por supuesto. La mayoría de los medios latinoamericanos sigue tan refractaria como siempre a publicar nada que junte más de 1000 palabras. Pero ahora hay 2 o 3 revistas que sí ofrecen cosas de esas y parece que están en su momento fashion. Hay quienes las citan, algunos incluso las leen, los que pueden van y las escriben. Y se arman encuentros, seminarios, talleres, cosas nostras. Ser cronista se ha vuelto un modo de reconocerse. Ah, sí, tu cuoque, filimí. Tanto así que hace un par de meses Babelia, el suplemento de cultura, qué bueno, un suplemento de cultura, del País Español, dedicó una tapa con cholitas a los cronistas latinoamericanos. El periodismo conquista la literatura latinoamericana, decía el título, en un lapsus gracioso, donde españoles seguían asociando América y conquista. Cuando las páginas más mainstream de la cultura hispana sancionan con tanto bombo una tendencia, la desconfianza es una obligación moral. No joda, mi estimado, ¿qué le importa? Lo que vale es que la crónica está en el centro de la escena. De eso le estaba hablando, precisamente de eso. Yo siempre pensé que ser cronista era una forma de pararse en el margen. Durante muchos años me dije cronista porque nadie sabía bien qué era, y los que sabían lo desdeñaban con encono. Ahora parece que resulta un pedestal y me preocupa, porque no reivindicaba ese lugar marginal por capricho o esnovismo.
era una decisión y una política. Hace 3 meses participé en Bogotá de un gran encuentro, Nuevos Cronistas de Indias, organizado por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que hace tanto por el buen periodismo sudaca. Allí me encontré con amigos y buenos narradores y algunos de estos bustos neomarmóreos. Nos la pasamos bomba, pero lo que me sorprendió fue que a lo largo de 3 días de debate sobre la crónica, en ningún momento hablamos de política. Y yo solía creer que si algo tenía de interesante la crónica era su posición política. Yo creo que vale la pena escribir crónicas para cambiar el foco y la manera de lo que se considera información, y eso se me hace tan político. Frente a la ideología de los medios, que suponen que hay que ocuparse siempre de lo que les pasa a los ricos, famosos, poderosos, y de los otros solo cuando los pisa un tren o cuando los ametralla un poli loco o cuando son 4 millones, la crónica que a mí me interesa trata de pensar el mundo de otra forma, y eso se me hace tan político. Frente a la ideología de los medios, que tratan de imponer ese lenguaje neutro y sin sujeto que los disfraza de purísimos portadores de la realidad, relato irrefutable, la crónica que a mí me interesa dice yo, no para hablar de mí, sino para decir aquí hay un sujeto que mira y que cuenta. Créanle si quieren, pero nunca se crean que eso que dice es la realidad. Es una de las muchas miradas posibles, y eso se me hace tan político. Frente a la aceptación general de tantas verdades generales, la crónica que a mí me interesa es desconfiada, dudosa, un intento de poner en crisis las certezas, y eso se me hace tan político. Frente al anquilosamiento de un lenguaje que hace que miles escriban igual que tantos miles, la crónica que a mí me interesa se equivoca buscando formas nuevas de decir, distintas de decir, críticas de decir, y eso se me hace tan político. Frente a la integración del periodismo, la crónica que a mí me interesa buscaba su lugar de diferencia, de resistencia, y eso se me hacía tan político. Por eso me interesa la crónica, no para adornar historias anodinas, no para lucir cierta destreza discursiva o sorprender con pavaditas, o desenterrar curiosidades calentonas, o dibujar cara de busto. Por eso ahora hay días en que pienso que estoy contra la crónica, o por lo menos muchas de estas crónicas. Por eso ahora hay días en que pienso que voy a tener que buscarme otra manera, o por lo menos otro nombre. Ese era mi problema últimamente con la crónica. Supongo que ha quedado claro y no vale la pena glosarlo. Me parece que su enfermedad central es la aceptación, les decía, y no solo la aceptación de las formas anquilosadas, sino la aceptación de ese lugar en el que es aceptada y es de algún modo entronizada. Supongo que no voluntariamente para tratar de neutralizarla, pero que en buena parte eso sería un efecto que se produciría. En cambio, me parece que la enfermedad más grave de la novela es la renuncia. La renuncia a una cantidad de cosas, a la búsqueda, básicamente a la búsqueda, a la provocación, centralmente a la provocación, y al presente, sobre todo al presente. No publiqué nada sobre esto, tengo unas notas que como no consigo ponerme de acuerdo con lo que digo, entonces no las terminé de armar y no las he publicado. Me pasa todo el tiempo que no puedo estar de acuerdo con lo que digo. Yo creo que cada vez más el lema, si es que se puede decir que una historia o que un chiste es un lema, que deberían enarbolar es un viejo chiste soviético. Vieron que chiste soviético ya es un arcaísmo, quiero decir, ya no se entiende de qué estamos hablando. Habla sobre un país que dejó de existir y sobre una serie de condiciones que ya no se dan. Pero hay un viejo chiste soviético que a mí me representa y es aquella vez que un coronel de la KGB, de la Central de Inteligencia Soviética, convoca al ciudadano León Isakovich Stein a un interrogatorio. Entonces lo sientan en una mesa, en una silla, le ponen unos focos más o menos como estos, lo miran amenazadoramente, el coronel lo mira amenazadoramente y dice: ciudadano León, necesito saber cuál es su posición sobre las cuestiones de Oriente Medio. Entonces el pobre hombre asustado dice: bueno, pero coronel, por favor, mi posición es aquella que tan brillantemente sintetizó el Pravda del diario oficial, tengo que explicar todo. El Pravda del 26 de julio pasado.
Y el coronel le dice, sí, sí, claro, bueno, por supuesto, esta es mi posición también, es nuestra posición, pero ¿usted no tiene una posición personal sobre eso? Sí, mi coronel, pero no estoy de acuerdo. A mí me pasa todo el tiempo, yo tengo todo el tiempo como posiciones personales con las que no estoy de acuerdo. Y supongo que por eso no terminé de publicar este fragmentito, pero quiero leerles algo sobre cuáles creo sobre esto de la novela. Vivimos, dice, una época de gran mediocridad literaria. Vivimos una época de gran mediocridad literaria y nos complacemos en ella. No es desagradable. Los menos mediocres de entre nosotros, o quizás debería decir los más, los que mejor nos adaptamos a esa mediocridad dominante, la pasamos bien. El mercado nos es propicio. Nuestros libros mediocres nos procuran ingresos decentes, viajamos a giras de promoción y ferias donde la prensa nos celebra y los editores nos invitan a restaurantes caros. E incluso asistimos a encuentros y congresos donde debatimos y enaltecemos lo que hacemos como si fuera literatura, aunque últimamente de eso hay cada vez menos. Ahora en su lugar lo que hay son festivales, el libro en la sociedad del espectáculo. Todo lo cual reunido nos da fuerzas para seguir produciendo más libros mediocres. Digo mediocres, quiero decir sin ninguna ambición más allá de sí mismos. Escribimos libros que hasta pueden ser relatos bien armados, graciosos, estremecedores, reflexivos. Escribimos libros que pueden incluso captar ciertos rasgos del espíritu de la época, que muchos lectores pueden disfrutar, que se traducen en idiomas. Escribimos libros que también pueden incluir giros felices, frases bien ritmadas, estructuras astutas. Pero escribimos libros que solo quieren ser leídos. Digo, que no pretenden ser sufridos, apropiados y sobre todo que no intentan cambiar la forma en que se escriben y se leen los libros. Quizás sea solo mi karma. Crecí en unos años en que la idea de vanguardia estética todavía era central. Entendíamos el arte, cualquiera de sus ramas, como un dibujo en el tiempo, una sucesión de pasos que debían llevarte siempre más allá, que importaban en la medida en que avanzaban y dejaban atrás lo que debía quedarse atrás. Es una idea. Es cierto que esa idea llevó a callejones sin salida, pero que no se pueda seguir adelante en el camino del Finnegan's Wake quizás no significa que no haya que tratar de ir más allá, sino que se podría ir por un camino diferente. Algunas artes lo mantienen, nadie o casi nadie pintaría ahora con el trazo de Picasso o de Munch. Y el artista joven más cotizado, Damien Hirst, lo es porque inventó algo distinto. Quizás también sea, tengo unas anotaciones ahí, porque la plástica no tiene mercado sino compradores, que es algo muy distinto. Para que una obra se venda bien solo se necesitan 10 críticos y un comprador, todos muy educados. Para que un libro se venda bien se necesitan miles y miles de televidentes. Pero en cualquier caso nosotros sí seguimos haciendo lo mismo que hacían nuestros colegas hace 100, 150 años. Si alguien pintara como Delacroix sería un idiota. Alguien que escribe como Flaubert, digo, con la sintaxis y las estructuras de Flaubert, puede ser un muy buen novelista contemporáneo. ¿Qué hace que nuestras novelas pertenezcan a nuestro tiempo y no a cualquier otro? Que incluyen aviones y computadoras, drogas y marginalidad, sexo gay o amores a distancia, lo que sea, o que incluye ciertos chistes, gestos pop, los ecos suaves de la tele y las grandes disqueras, o que precisamente no parecen de ningún momento. Nada en la forma, digo, nada en la forma. Es como, no sé, si una vez más, como si pintáramos una rave con el academicismo gran formato de Jean-Louis David. Digo, ¿vale la pena escribir para que haya un par de historias más dando vueltas por ahí, o para asegurar el alquiler de los 2 próximos años, o para poder girar e ir a festivales, o que te pongan un micrófono delante? Supongo que sí, si aceptamos que eso es mediocridad pura, que permitimos que la literatura deje de ser un arte, que escribimos libros que nunca van a cambiar el modo de escribir libros o de mirar el mundo, que somos tan honestos y tan prescindibles como un buen zapatero. Tengo que pensar sobre esto. Lo tengo ahí como medio escrito hace meses y no termino de saber cómo cerrar el asunto. Tengo como otras notas al respecto. Y pensé mucho en un texto que escribí hace más de 20, sí, unos 20 años. Yo no escribo crítica y tampoco escribo en general sobre el estado de
de la narrativa ni cosas por el estilo. Pero hace 20 años me invitaron a una situación como esta y me dijeron que tenía que escribir sobre el estado de la novela argentina en ese momento. Era un encuentro entre argentinos y españoles, uno a uno, digamos, un argentino con un español, y a mí me tocó ser el argentino joven con un español joven, al que le fue obviamente mucho mejor que a mí, que se llama Antonio Muñoz Molina. Y entonces, como tenía que escribir algo sobre eso, escribí un texto que nunca me acuerdo el nombre exacto, pero que creo que era Nuevos avances y retrocesos de la nueva literatura argentina en lo que va del mes de abril. Creo que se llamaba así. Y hablaba mucho en ese texto de cómo habíamos salido de una larga época de literatura Roger Rabbit. Ustedes no sé si se acuerdan que en esa época había una película que se llamaba Roger Rabbit, cuya característica central era que hacía interactuar muñequitos, o sea, dibujitos animados, con personas reales. Y yo decía que durante bastante tiempo habíamos estado como sumidos en una literatura Roger Rabbit, que creía que podía interactuar valientemente con el mundo real y matar a los malos y hacer toda una cantidad de cosas sobre el mundo real, que eran como dibujitos que podían actuar sobre el mundo real, que estábamos saliendo de la literatura Roger Rabbit y también habíamos esquivado las pretensiones o las tentaciones, digamos, del mercado, porque nadie quería comprar nuestros libros. Entonces que no teníamos ni una necesidad social ni una necesidad económica y que en esa feliz innecesidad íbamos por fin a poder escribir, sin pensar en ningún efecto, sino estar ante la aterradora situación en la que uno no puede justificarse en el efecto, no puede justificarse en la lectura, no puede justificarse en la voluntad de cambiar el mundo ni de vender libros, y entonces no puede más que escribir eso que tiene que escribir, sin más excusas, que puede ser muy poco, que puede ser algo, que puede ser extraordinario. Yo pensaba eso, me equivoqué de cabo a rabo, subestimé mucho la potencia del mercado. En ese momento no funcionaba este mercado fuerte, que ahora sí funciona, y parecía que iba a dejar de funcionar para la narrativa. Me equivoqué absolutamente. Ahora, como comentaba recién, el mercado está en pleno, quiero decir. Esto de los festivales a mí me parece como una puesta en escena muy brutal de cómo ha cambiado la idea de cómo escribimos, para qué escribimos y cómo nos movemos alrededor de lo que escribimos. Allí donde antes había encuentros de escritores, congresos, encuentros, o como quiera que se lo llame, o sea, escritores que se encerraban, 30 o 40 escritores que se encerraban a aburrirse mutuamente con sus ponencias, pero que de vez en cuando charlaban y llegaban a algo que les interesaba haber oído o haber pensado. Encuentros que además suponían 3, 4 días como de encierro, de charla, de más discusión, de creencia en la posibilidad de entender algo. Esto ahora ha sido reemplazado por situaciones en que los escritores vamos a, qué sé yo, el último que estuve en Bogotá, el Festival del Malpensante, que está súper bien organizado, es súper agradable. Entonces vas 4 días ahí y tenés una charla de 45 minutos, con alguien sobre un tema y si acaso una entrevista pública de otros 45 minutos. Quiero decir, lo que se hace es ponerse en escena para un público que va a ir ahí a consumir muy brevemente, por favor, no los vayas a aburrir, nunca más de 45 minutos, que es el tamaño Hay. El Hay Festival, que es como el que impuso todo esto, entre otras cosas de su franchising, digamos, tiene el hecho de que hay un tiempo límite, que son eso en general 45 minutos. Entonces, para que nadie se aburra, hay que hablar poco y para el público. Ya se dejó de lado la idea de que tenemos cosas que discutir entre nosotros. Me parece muy significativo. Subestimé la potencia del mercado que nos ayuda mucho a renunciar a esa voluntad de romper, es decir, de buscar cómo romper con lo que ya sabemos que se hace, que ya sabemos que circula, con lo que ya sabemos, con lo que ya todos saben y con lo que ya entonces tiene asegurado un mecanismo y un circuito más o menos preestablecidos. Yo suelo decir que yo escribí un libro en mi vida, después hice cosas, qué sé yo, pero escribí un libro, es una novela que se llama La Historia,
Nunca nadie la leyó. Es una novela que nadie leyó. Seguramente me salió mal. Son 1000 páginas de todo tipo de intentos. Seguramente me salió mal, pues si no alguien la habría leído. Pero es lo único que me importa de verdad haber escrito. Lo digo en serio. Es duro, porque me encantaría que me importara haber escrito algunos de esos libros míos que han leído muchísima gente. No es el caso. Y porque ahí sí me jugué. Quiero decir, ahí como que me agoté. Estuve 10 años tratando de inventar todo lo que pude. Se ve que no tenía mucho sentido lo que trataba de inventar o no funcionaba. Y entonces, nada, ahora escribo novelitas como todo el mundo. En fin, una de las cosas que más me sorprenden de la renuncia de nuestra narrativa es la renuncia al presente. Qué poco escribimos sobre el presente. ¿Cuántas novelas hay sobre los más variados periodos de las más variadas historias? Y si no, así como gran concesión al presente, nos acordamos de cuando teníamos 14 años. Ese es nuestro acercamiento más audaz al presente. Nuestra narrativa en general ha renunciado a contar el presente, se ha declarado como incapaz de contar el presente. Y yo creo que eso es también una enfermedad y un síntoma muy fuerte. Eso es, yo creo, uno de los espacios en que la crónica toma ventaja sobre la novela, que es que, por definición, la crónica cuenta el presente. La crónica no puede sino contar el presente. Y hay mucha gente que tiene ganas de releer lo que ve todos los días, digamos. Para eso sirven, entre tantas otras cosas, los relatos. Para rever, para mirar de otra manera aquello que sabemos mirar, que estamos acostumbrados a mirar. Pero claro, si todas las novelas son sobre 1832, no termina de suceder. Muy pocas se meten con el presente. Y en ese sentido, también el espíritu acá, como es los manes de Bolaño, tienen algo que decir. La crónica tiene otra ventaja, me parece, en este momento sobre la novela, que es que al hablar del presente y al hablar de temas que parecen urgentes, consigue muy fácil la apariencia de la necesidad. Digo apariencia, digo claramente apariencia. No hay necesidad, nada es necesario. Todo texto es superfluo por definición. Pero yo creo que uno de los desiderata, debería decir uno de los desiderata, un desideratum de los textos. Hice como 6 años de latín, ustedes perdónenme, a veces todavía me cuesta decir, en fin. Un desideratum de cada texto es producir esa apariencia de necesidad, que el lector lo sienta como algo necesario. Y la crónica en ese sentido tiene un camino ganado, como les decía, desde el inicio, por su propia definición, porque postula que habla de cosas que necesitan ser contadas. En la novela pasa muy poco, mucho menos, por supuesto. Nada es más difícil que una novela consiga esa apariencia de necesidad. Yo no sé cómo se consigue. Para mí eso es totalmente misterioso. Lo único que puedo hacer de esto es dar ejemplos, porque no puedo explicarlo. Supongo que esa es la diferencia entre un relato y un ensayo. Quiero decir, un relato es dar ejemplos, un ensayo es explicar por qué pasan las cosas. Yo no soy ensayista. Lo ensayo y no me sale. Pero me he encontrado con bastantes ejemplos de textos que me parecían necesarios, que me producían esa sensación. Me acuerdo que uno de los primeros con los que me pasó fue con Malcolm Lowry, con Bajo el Volcán. Me pasé años pensando en lo que yo llamaba el realismo de la prosa, una prosa que contaba lo que contaba de la forma más ajustada posible a lo que estaba contando, esa prosa como pastosa, revuelta, llena de callejones sin salida, de vueltas y revueltas, que se parecía tanto a una borrachera de la que no se puede salir, una prosa que no contaba algo, que encarnaba lo que estaba contando. Yo llamaba eso el realismo de la prosa, y fue una de las primeras veces que sentí que ese libro era necesario por eso. Me pasó con Onetti también, con algunos libros de Onetti.
Juan Carlos Onetti es un uruguayo que se lee muy poco, muchos de ustedes seguramente no lo escucharon nombrar nunca, los más chicos atrás. Y a mí me pasaba algo muy curioso cuando leía a Onetti, cuando tenía, no sé, también alrededor de 20 años. Yo tengo una sola habilidad en la vida, que es imito prosas. Digo, yo leo una prosa durante, qué sé yo, 7 o 8 páginas y sigo escribiendo más o menos como esa prosa. Me sale bastante, me sale. Durante muchos años estaba aterrado con eso, porque eso hacía que todo lo que escribía era el estilo de otro. Me costó muchísimo llegar a un estilo que me pareciera un poco mío. Después me resultó muy fácil imitarlo, porque es lo que hago todo el tiempo, es lo que sé hacer. Pero para eso necesitaba llegar a un modelo que pudiera imitar. Me resultaba más o menos fácil imitar prosas, y la de Onetti no. No entendía qué era lo que había que hacer para onetizar, digamos. No lo entendía. Trataba de imitar y salía hueca, salía mal, salía... Y entonces decidí que evidentemente ahí había algo necesario en la medida en que no era imitable, en que no era reproducible. Pero esto es confuso. Me pasó hace poco también con Vasily Grossman, con este increíble escritor ruso de quien leí el año pasado, creo, Vida y Destino, y me parece una de las más grandes novelas del siglo XIX. El chiste consiste en que se escribió en 1950, pero realmente es una gran novela decimonónica que muestra, contradiciendo lo que yo decía, cómo se puede pintar un gran Delacroix, pero un gran Delacroix en 1950. Y me pareció necesario todo lo que contaba, me parecía que conseguía que yo entendiera una cantidad de cosas y sintiera cantidad de cosas que antes nunca había sentido. Pero me pasa muy poco, y me pasó con Bolaño, curiosamente, me pasó con 2666, que es como un caso, como una especie de tour de force de la apariencia de la necesidad, porque no para de contar cosas innecesarias, quiero decir, no para de contar historias que no tienen supuestamente ningún sentido dentro del relato, del supuesto relato central, si hubiera semejante cosa, y sin embargo yo las leía y seguía pensando qué bueno que esto está acá, esto tiene que estar acá, es necesario que esté acá, y no conseguía entender por qué lo sentía. Hay también ahí algo que no. Me gustaría poder ser un poco más claro sobre esto, pero la verdad que no consigo, porque me pasó con 2666 que no consigo saber por qué me importó tanto leerlo. Me decía esto de la necesidad, de cómo textos aparentemente inútiles se hacen indispensables, pero no lo sé, no sé más que eso. Decía entonces, el presente y la necesidad son dos ventajas de la crónica sobre la novela. Y la supuesta novedad, la crónica es un género que hasta ahora nadie había notado mucho, parecía como que no se sabía que estaba ahí y demás. Se hacía muchísimo, se hacía como la prosa de Monsieur Jourdan, el enfermo imaginario de Molière, que descubrió al final de su vida que había hecho prosa siempre porque hablaba. La crónica se hizo crónica desde siempre y se seguirá haciendo, solo que ahora hemos descubierto que eso es la crónica. Entonces, como es nueva o parece nueva y además parece autóctona, parece que fuera algo que se hace más en América Latina que en otros lugares, ofrece materia a los críticos, ofrece materia a este tipo de situaciones, se pueden hacer encuentros, se pueden hacer cosas. Le conviene también a los críticos y a los académicos porque parece latinoamericana, se constituyó como latinoamericana por voluntad propia. Frente a la novela que no hace eso, hubo como centros que hicieron que la crónica se autodefiniera como latinoamericana, sobre todo la Fundación Nuevo Periodismo, que hizo muchísimo en ese sentido, y que consiguió convencernos a muchos de que existe tal cosa como una forma latinoamericana de escribir. Yo creo que no existe, pero lo han hecho muy bien. Y nada, me parece que estoy siendo muy largo, ¿no? Porque podría seguir un rato, pero no debería, ¿o qué? Díganme, no sé. Puedo ir terminando, pero en realidad quería ir terminando diciendo que nada, que para no seguir con estas parecidos y diferencias entre la crónica y la novela, hay ahora como un supuesto género que
empieza a ser como un cruce entre algunas de las premisas de la novela y algunas de las premisas de la crónica. Es esto que a falta de mejor nombre últimamente se ha llamado la literatura del yo, que cada vez avanza más, que son, yo diría, crónicas de uno mismo, donde el pacto de lectura, que es lo que hacía la diferencia, les decía al principio, entre una y otra, se difumina. Ya no se sabe qué de lo que te estoy contando pasó, qué de lo que te estoy contando lo inventé. Se cuenta una realidad incomprobable, que depende más que ninguna de la percepción de quien la cuenta, porque son historias sobre uno mismo, mezcladas con ficciones sobre uno mismo, con percepciones erróneas sobre uno mismo. Y entonces ahí la crónica y la novela empiezan a mezclarse en un recorrido que me parece interesante, que todavía no sabemos bien hacia dónde va a ir. Esto sería como lo más novedoso últimamente, siendo una novedad que Rousseau practicó muy bien hace 250 años, quiero decir, en sus confesiones y de ahí en más. Insisto, no hacemos nada muy nuevo, nada muy distinto. Siempre tengo la sensación de que somos enanos sobre los hombros de gigantes. ¿Vieron esta frase? Nunca puedo encontrar la referencia exacta. Es una frase de un filósofo medieval, digamos, de la Baja Edad Media, siglo XII, por ahí. A veces pensé que era San Anselmo, pero creo que no. Que sintetizaba la sensación que tenían estos señores, somos enanos sobre los hombros de gigantes. Cuando descubrieron a Platón, Aristóteles y demás, se dieron cuenta de su pequeñez. Y yo tengo esa sensación. No sé cuáles son los gigantes, pero sé que somos enanos. Y creo que eso tiene que ver con que probablemente seamos la penúltima generación que hace estas cosas, esto de escribir frases sobre papeles o pantallas, antes de la virtualidad brutal. Supongo que eso es lo que justifica nuestro decadentismo. El hecho de que sabemos que estamos haciendo algo que ya se está acabando y que si no lo hemos terminado todavía es solo por pereza, por nostalgia, por preservación, porque no sabemos hacer otra cosa, o por incapacidad, por supuesto, que es la mayor razón por la que se hacen las cosas o no se hacen. Yo estoy convencido que dentro de muy poco esto que hacemos va a pasar a ser algo tan museístico como es ahora la poesía, que es algo perfectamente museístico, no es ni malo ni bueno ser museístico, es una condición. Para eso solo se necesita que aparezca, digamos, el Cervantes de la virtualidad. Yo creo que estamos en el momento Cervantes de la virtualidad. Ustedes recuerdan que antes de que don Miguel de Cervantes escribiera El Quijote, circulaban muchos relatos, lo que entonces se llamaba novelas de caballería, que eran esas cosas un poco desmesuradas, con mucha difusión pública, que se leían en los anocheceres de los pueblos y demás, etcétera, y que fue necesario un Cervantes para transformar todos esos relatos populares en ese género nuevo que mucho tiempo después empezamos a llamar novela y que todavía seguimos practicando. Hay infinidad de relatos populares virtuales, digamos, todos los jueguitos, todos los sistemas de interactividad que circulan, constituyen una masa ya crítica, supongo, de relatos virtuales, semejante un poco a los relatos que circulaban en la época de las novelas de caballería. Hace falta algún Cervantes o algunos, no tiene por qué ser alguien quien lo haga, que convierta esa virtualidad popular y un poco modesta en cuanto a sus fines y sus recursos, modesta en cuanto a sus fines, en arte. Alguien que sepa cómo transformar en Quijote las novelas de caballería, que sepa cómo hacer de esos jueguitos virtuales arte narrativo, que va a marcar los próximos 100, 200 años, qué sé yo, cosas que por suerte no veremos. No me extraña entonces que nos conformemos con esta decadencia. Es el primer signo de que ya entendimos que lo que estamos haciendo se va a acabar muy pronto. Me da una envidia no ser un poquito más joven y tratar de ser ese Cervantes. Qué horror. Pero ya está. Ojalá por lo menos consiga reconocerlo, tener el tiempo de verlo. Quería terminar esto deshilachado con algo más hilachado. A mí me gusta leer algún fragmento de texto cuando hago este tipo de presentaciones, porque me parece que lo que yo hago básicamente no es hablar pavadas sobre lo que hago o lo que hacemos, sino escribir.
Y entonces me daban ganas de leerles un fragmento y cerrar con eso. En este caso es un fragmento del Interior. El Interior es el penúltimo libro de crónicas que publiqué. Salió hace 3 años. Bueno, Andrés hablaba de él hace un rato. Es un libro que fue escrito a lo largo de 30.000 kilómetros de recorrido por rutas argentinas, en un coche que no es un Renault 21, como quiere el mito. Eso es genial cómo se establecen los mitos y cómo, por supuesto, Internet ayuda mucho en eso. El próximo Cervantes va a tener que tener en cuenta esto. Yo nunca quise decir qué coche era el que fui, porque no tenía ganas de hacerle propaganda gratis a una vendedora de autos o a una fabricante de autos, y no lo dije. Y un día vino un periodista de Página 12 a hacerme una nota cuando había salido el libro, y vio que al fondo de mi casa, en el garage, había un coche, y me dijo, ¿ese es el coche con el que hiciste? Y yo, tonto de mí, le dije, sí. Pero tonto de él, lo reconoció mal. Es decir, un periodista no tiene por qué saber reconocer marcas de autos, pero entonces que no las diga después. Con lo cual circuló siempre que había sido un Renault 21 y no había sido. Pero bueno, a quién le importa. Esto es un fragmento entonces del Interior y quería leerlo, si lo permiten. Durante la mayor parte del siglo XIX, la tecnología de punta de la Argentina fue el saladero y sus dueños, los dueños del país. Tanto Rosas como Urquiza fueron patrones de saladero, pero en la segunda mitad del siglo aparecieron 2 tecnologías nuevas. Por un lado, los barcos frigoríficos, que permitían exportar la carne sin salar. Por otro, el famoso extracto de carne, que inventó un Justus von Liebig, alemán, y que permitía encerrar la potencia alimenticia de la carne en una lata y mantenerla encerrada mucho tiempo. Ingleses le compraron la patente e instalaron sus factorías por el mundo. Aquí, en el norte de Entre Ríos, se llamó Pueblo Liebig. Es la hora de la siesta, llueve, ladra un perro. Y sí, todo por ahí arriba anda la gente cerrando válvulas, abriendo, controlando las máquinas, vagueando, caminando. Todo por ahí arriba anda la gente, me dice don Balbino, y que por favor tenga cuidado donde piso, que ya nada está quieto últimamente. Acá en la Liebig se faenaban 1.500 animales cada día, usted los viera. Esto era un mundo, ¿cómo le digo? Un mundo, si parece mentira. 1.500 animales cada día. 6.000 patas de vacas, de vaquitas, de terneros, avanzando esa rampa, resbalando esa rampa, mugiendo por esa rampa hacia la muerte de las vacas. Un buen palazo en la cabeza, las patas despatarradas sobre azulejos blancos, la lengua gris, afuera el chorro desde el cuello, el íntimo cuchillo en la garganta. Acá la muerte era la forma vocinglera, olorosa de la vida, una manera próspera de la vida, un modo de rellenar el mundo, de decir, la Argentina les da lo que precisan. Acá la muerte se hacía todos los días. Vacas morían para hacerse esencia. Aquí se fabricaba no carne, no un producto, sino una idea, una abstracción. Aquí se arrancaban de la carne sus esencias, un abstracto de carne, un concepto de carne, los valores que la carne tiene mezclados en sus fibras. Aquí no hacían industria, sino filosofía. En esos días había miles y miles y miles de soldados en guerras europeas. Se zampaban una lata de extracto Liebig justo antes de saltar de la trinchera, justo antes de salir a morir por una patria. Aquí había vacas que se volvían una patria. Las vacas muertas para que los soldados vivos muertos. Ahora la tarde es gris y llueve suave y don Balbino me lleva de paseo por las ruinas. Digo, por las ruinas. Don Balbino me pasea por un cementerio de turbinas, dínamos, calderas, las paredes se caen, los pisos se resienten con los pasos, el hollín se empecina, la humedad huele como un lamento. Entonces acá llega el amoníaco y da una vuelta para seguir enfriando, me dice don Balbino. Acá donde usted ve estos yuyos estaban las calderas que hacían el cebo para los jabones, y acá estas maderas eran los muelles donde atracaban barcos de la reina. Allá en aquel galpón estaba la carpintería, me dice don Balbino, porque todos los cajones los hacíamos acá, y la herrería y el comedor de hombres y el de mujeres más allá, y donde están esos mosaicos blancos estaba lo que llamaban el playón.
que es donde las mataban y les sacaban todo. La carne para el extracto, el corned beef, el picadillo, los huesos para abono, la lengua, el corazón, el bofe, los riñones, para harinas, la sangre que se iba por esa canaleta, ahí donde usted ve esos yuyos. Porque también la hacían harina, los cueros, los huesos, cuernos, pelos de la cola. Todo se aprovechaba acá, señor. Acá es la ruina. Paredes desnudadas, agujeros en el suelo, escaleras escasas de escalones, techos sin techo, máquinas inmóviles, los hierros retorcidos, el óxido. Óxido sobre todo y sobre todo. Nada ni nadie los venció, se fueron. Porque otros inventaron otras cosas, porque en otro lugar lograban más, se fueron. La ruina siempre es lógica. La ruina es lógica, la tarde es gris, se descompone, la carne ya no está aquí, la muerte tampoco está, la vida también se fue, no queda más que un olor extraño. Y sí, me dice don Balbino, mire allá, donde ve esas paredes, por ahí van a ir llegando los obreros. Sí, parece mentira. Hay países que tuvieron que trajinar siglos y siglos para ir haciéndose lentos, lentos de ruinas. Grandes países, países importantes, tardaron tanto tiempo. Nosotros, argentinos, lo hemos logrado en plazos increíbles. Somos extremos fabricando ruinas. La Argentina es un país tan fulminante. Eso era. Gracias.